El 23 de abril de 1976, Javier Morales, un niño de 10 años con una libreta siempre en la mano, desapareció en una calle abarrotada de Zaragoza a plena luz del día. Durante casi 50 años su caso fue un expediente frío, un misterio insondable que destrozó a una familia y sembró el miedo en todo un barrio. Se habló de una fuga, de un accidente, de todo y de nada. La verdad, sin embargo, no estaba en los informes policiales ni en los testimonios olvidados, sino oculta bajo el suelo de su propia casa, esperando pacientemente en los dibujos de un niño. Lo que revelaron no era solo el destino de Javier, sino una conspiración que la España de la transición se esforzó por enterrar. ¿Cómo es posible que la respuesta haya permanecido oculta durante tanto tiempo, tan dolorosamente cerca de todos? Antes de contarte cómo unos simples cuadernos encontrados durante una reforma revelaron una conspiración silenciada, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que desató este descubrimiento, una historia que demuestra que a veces los secretos más oscuros se esconden a la vista de todos, esperando a que alguien, décadas después, se atreva a mirar. La historia de Javier Morales es un recordatorio de que la memoria, por mucho que se intente borrar, siempre encuentra la manera de volver. Acompáñanos en este viaje, al corazón de un misterio que se negó a morir. Un viaje que comienza con el hallazgo de una pequeña caja de metal, llena de dibujos infantiles. Aquella tarde de abril se convirtió en una pesadilla interminable. Carmen, su madre, lo había enviado a hacer un recado a la panadería, a solo 2 calles de distancia. Un trayecto que había hecho cientos de veces. Pero Javier no regresó. Al principio fue una preocupación leve, que creció hasta convertirse en un pánico desgarrador cuando el sol comenzó a ponerse. Miguel, su padre y los vecinos organizaron batidas improvisadas, gritando su nombre por las calles del barrio obrero, cada vez con más desesperación. Pero la noche cayó sobre Zaragoza llevándose consigo no solo la luz, sino también cualquier rastro del niño. En una comunidad donde todos se conocían, y un extraño era detectado al instante, que un niño se desvaneciera sin más, era algo que desafiaba toda lógica y alimentaba los peores temores. Javier no era un niño problemático, era un chico tranquilo, observador, cuya mayor pasión era dibujar. Sus cuadernos eran su universo, un lugar donde plasmaba todo lo que veía desde el balcón de su casa. Los coches que pasaban, los vecinos charlando, los pájaros en los árboles. Era conocido en el barrio por su sonrisa tímida y su curiosidad inagotable. Admiraba profundamente a su padre, Miguel, a quien veía como un héroe silencioso que trabajaba duro en la fábrica. No entendía de política, pero sí notaba las reuniones en voz baja en el salón de su casa, y las miradas preocupadas que sus padres intercambiaban. Su inocencia era la de un niño que vivía en un mundo sencillo, sin saber que las complejidades y peligros del mundo adulto estaban a punto de engullirlo para siempre. Para Miguel y Carmen, la desaparición de su hijo fue el comienzo de un infierno en vida. Carmen se aferró a una esperanza rota, recorriendo las mismas calles día tras día, con la mirada perdida, buscando el rostro de Javier en cada niño que pasaba. Se negaba a aceptar la posibilidad de su muerte, viviendo en un limbo de dolor y negación. Miguel, por su parte, se hundió en un silencio cargado de culpa. Sus incipientes actividades en los sindicatos clandestinos, que buscaban organizar a los trabajadores en aquella España convulsa, se convirtieron en una fuente de tormento. ¿Y si alguien lo había estado vigilando? ¿Y si se llevaron a Javier para mandarle un mensaje? Esa pregunta lo carcomía por dentro, envenenando cada momento de vigilia y convirtiendo su hogar en un santuario de tristeza. La investigación oficial, dirigida por el inspector Vargas, un policía de la vieja guardia formado en los métodos del régimen anterior, fue desde el principio una decepción. Vargas parecía más preocupado por mantener la calma en el barrio, y evitar que el caso generara agitación política, que por encontrar a un niño desaparecido. Las entrevistas con los vecinos fueron superficiales, las posibles pistas desestimadas con rapidez. La teoría principal que manejaron fue la de una fuga voluntaria. Una idea absurda para un niño de 10 años tan apegado a su familia. Para los Morales, cada interacción con la policía era una nueva capa de frustración y desamparo. Sentían que para las autoridades, su hijo era solo un número más, el hijo de un obrero sin importancia en una ciudad demasiado ocupada en sobrevivir a sus propios fantasmas.
Para entender el fracaso de aquella investigación, hay que entender la España de 1976. El dictador Franco había muerto hacía pocos meses. Y el país vivía en una tensión palpable. Un equilibrio precario entre la esperanza de la democracia y el miedo a que los pilares del antiguo régimen se negaran a caer. En las calles, la gente hablaba en voz baja. La consigna no escrita era: no te signifiques, no te metas en problemas. Este clima de temor generalizado fue el caldo de cultivo perfecto para que el caso de Javier cayese en el olvido. La policía, aún anclada en las viejas estructuras, desconfiaba de cualquier cosa que sonara a activismo obrero. La desaparición del hijo de un sindicalista incipiente no era una prioridad. De hecho, para algunos, podía ser incluso una advertencia conveniente. En menos de 6 meses, el caso de Javier Morales fue oficialmente cerrado. El informe final, redactado con una frialdad burocrática, concluía que no existían indicios de criminalidad, y archivaba el expediente por falta de pruebas. Para la policía, era un problema menos del que ocuparse. Para Miguel y Carmen, fue la confirmación de que estaban solos. La justicia les había dado la espalda, el sistema los había abandonado. El expediente de su hijo fue a parar a un sótano húmedo, condenado a acumular polvo junto a otros cientos de casos sin resolver. El nombre de Javier se borró de los titulares de los periódicos y poco a poco, también de las conversaciones del barrio. Su ausencia, sin embargo, se quedó grabada a fuego en las paredes de su casa y en el corazón de sus padres. El barrio, que al principio se volcó en la búsqueda, pronto se sumió en un silencio incómodo. Algunos vecinos que inicialmente habían mencionado haber visto un coche oscuro, un SEAT 124 sin matrícula, aparcado en la calle durante varios días, se retractaron o afirmaron no recordar bien cuando fueron interrogados por la policía. El miedo era más fuerte que la solidaridad. Nadie quería verse involucrado en algo que olía a problemas, a política. El caso de Javier se convirtió en una leyenda urbana, un cuento con moraleja para que los niños no hablaran con extraños y los adultos mantuvieran la boca cerrada. La plaza donde Javier solía jugar se quedó un poco más vacía, y su desaparición se transformó en una cicatriz invisible en la memoria colectiva de la comunidad, un recordatorio constante de la impotencia y el miedo de aquellos años. Los años que siguieron fueron una tortura silenciosa para la familia Morales. La vida continuaba a su alrededor, pero para ellos el tiempo se había detenido en aquella tarde de abril. Cada cumpleaños de Javier, cada Navidad, era una herida que volvía a abrirse. Carmen guardaba su ropa y sus cuadernos de dibujo como reliquias sagradas, negándose a perder la esperanza de que un día volvería a casa. Miguel envejeció prematuramente, consumido por el dolor y la culpa que nunca pudo verbalizar. Vivían atrapados en una pérdida ambigua, un duelo que no podía comenzar ni terminar porque no había un cuerpo que llorar ni una certeza a la que aferrarse. La incertidumbre era un veneno lento que los fue aislando del mundo, convirtiéndolos en fantasmas en su propia vida, esperando una respuesta que nunca llegó. El tiempo, ese enemigo implacable, fue erosionando la esperanza de los Morales. Los años 80 trajeron una nueva España, más ruidosa y colorida, pero en su casa seguía reinando el silencio gris de 1976. Cada objeto de Javier permanecía en su sitio, como si su dueño fuera a volver en cualquier momento para terminar sus deberes o salir a jugar. Miguel y Carmen se convirtieron en figuras conocidas en el barrio, pero distantes. Eran los padres del niño perdido, un recordatorio viviente de una herida que la comunidad prefería olvidar. La gente cruzaba la calle para no tener que enfrentarse a sus miradas vacías. La vida siguió adelante para todos menos para ellos, que quedaron anclados en una espera perpetua, viendo el mundo a través de una ventana empañada por el dolor y la ausencia de su único hijo. Carmen fue la primera en rendirse, aunque nunca lo admitió en voz alta. Su salud se deterioró lentamente, como si la pena le estuviera consumiendo por dentro. Murió en 1998, una mañana de otoño, en el mismo sofá donde esperaba a Javier cada tarde. Hasta su último aliento preguntó por él, convencida de que algún día la puerta se abriría, y su hijo entraría corriendo, con la libreta bajo el brazo. Su muerte fue un golpe devastador para Miguel.
no solo perdió a su compañera de vida, sino también a la única persona en el mundo que entendía la magnitud de su infierno. Con ella se fue la última llama de esperanza activa, dejando a Miguel solo, rodeado por los fantasmas de una familia que ya no existía y una culpa que lo ahogaba. Tras la muerte de Carmen, Miguel se encerró en sí mismo y en el piso que se había convertido en su tumba en vida. Dejó su trabajo en la fábrica y vivió de una pequeña pensión, saliendo solo para lo indispensable. El apartamento se detuvo en el tiempo. El polvo se acumulaba sobre los muebles, pero nadie se atrevía a tocar el cuarto de Javier. Miguel nunca volvió a hablar del tema. La culpa por su activismo sindical, la idea de que él había puesto a su hijo en peligro, se había solidificado en una certeza silenciosa, que lo torturó hasta el final. Murió en 2010, solo, sentado en su sillón, con la mirada fija en la puerta. Con él, parecía que el último testigo del dolor de la familia Morales desaparecía para siempre. El piso de la calle Santander quedó cerrado a cal y canto. Una hermana de Javier, nacida años antes de la tragedia y que vivía en otra ciudad, heredó la propiedad pero no tuvo fuerzas para enfrentarse a los recuerdos que contenía. Durante más de una década, el apartamento permaneció como un mausoleo sellado, un espacio suspendido en el tiempo. Los vecinos sabían que estaba vacío, pero nadie preguntaba. Era el piso de los Morales, un lugar marcado por la tragedia, del que era mejor no hablar. El tiempo y el abandono hicieron su trabajo, cubriendo la historia con una capa de olvido, mientras en su interior, bajo el viejo parqué, los secretos de un niño esperaban pacientemente a que alguien, algún día, los encontrara. Y ese alguien llegó en 2023. Casi 50 años después de la desaparición, una joven pareja, Ana y David, compró el piso. Buscaban un hogar para empezar su vida juntos. Y se enamoraron de la luz y los techos altos, ignorantes de la pesada historia que impregnaba sus paredes. Para ellos era simplemente un apartamento antiguo que necesitaba una reforma integral. Sentían la emoción de un nuevo comienzo, la ilusión de transformar ese espacio olvidado en un lugar lleno de vida y risas. Mientras planificaban tirar tabiques y cambiar suelos, no podían imaginar que estaban a punto de desenterrar mucho más que viejas tuberías. Estaban a punto de reabrir una herida que Zaragoza creía completamente cicatrizada. La reforma comenzó con el estruendo de los martillos y el polvo llenando cada rincón. Era un caos necesario, el precio a pagar por construir un futuro. La decisión clave fue levantar el suelo de parqué original del salón. Estaba viejo, crujía y tenía manchas de humedad. Ana insistió en cambiarlo por algo más moderno y luminoso. Los obreros trabajaban con prisa, arrancando las lamas de madera que habían sido testigos silenciosos del dolor de una familia durante décadas. Cada tabla que levantaban era como pasar una página en un libro olvidado, acercándose sin saberlo al capítulo que lo cambiaría todo para siempre. Nadie sospechaba que bajo sus pies se ocultaba la clave de un misterio que había desafiado el tiempo. Fue un martes por la mañana. Carlos, uno de los obreros, notó que una de las lamas del suelo cerca de la pared del balcón se movía de forma extraña. Usó su palanca, y en lugar del sonido hueco del forjado, sintió un tope metálico. Con curiosidad, retiró las tablas de alrededor y descubrió una pequeña caja de metal, oxidada por el paso del tiempo. No era grande, parecía una vieja caja de galletas. Pensó que podría contener dinero antiguo o documentos sin valor. La sacó con cuidado, sacudió el polvo de décadas y se la entregó a David, que supervisaba la obra. «Mira lo que hemos encontrado», dijo, sin darle mayor importancia. Un hallazgo casual, casi insignificante, que estaba a punto de convertirse en un terremoto emocional. Esa noche, con los obreros ya en casa y el piso en silencio, Ana y David se sentaron en el suelo polvoriento y abrieron la caja. La tapa cedió con un chirrido metálico. Dentro, protegidos del tiempo y la humedad, había varios cuadernos escolares. En la portada de cada uno, escrito con una caligrafía infantil y esmerada, se leía el mismo nombre: Javier Morales. Al principio, sonrieron. Eran dibujos de un niño que había vivido allí mucho antes que ellos. Vieron escenas del barrio, el tranvía que ya no existía, la gente paseando. Era como mirar por una ventana al pasado. Se sintieron conectados de una forma extraña con la historia de su nuevo hogar, con la vida de aquel niño que nunca llegaron a conocer. Pero la sonrisa se desvaneció a medida que pasaban las páginas. Entre los dibujos de pájaros y partidos de fútbol, empezaron a aparecer imágenes recurrentes y perturbadoras.
Un coche oscuro, siempre el mismo modelo, un SEAT 124, dibujado sin matrícula. Hombres con bigote y miradas severas que observaban desde dentro del coche. Y un símbolo extraño, un águila con una cruz, que Javier dibujaba en los márgenes, como si intentara memorizarlo. La ingenuidad infantil se fue transformando en una crónica inquietante. El último cuaderno era el peor. Contenía un solo dibujo, hecho con trazos rápidos y desesperados. Una figura pequeña siendo arrastrada hacia el coche oscuro por dos de aquellos hombres. La escena era inequívoca, violenta y aterradora. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. El nombre, Javier Morales, le sonaba vagamente. Sacó su portátil y tecleó en el buscador: Javier Morales desaparecido Zaragoza. Los resultados aparecieron al instante. Artículos de periódicos antiguos, digitalizados, que hablaban del niño de 10 años que se desvaneció en esa misma calle en abril de 1976. La dirección coincidía. De repente todo cobró un sentido terrible. No estaban mirando los dibujos de un niño cualquiera. Estaban viendo los últimos días de Javier a través de sus propios ojos. Tenían en sus manos la pieza que faltaba en un puzzle de casi 50 años, una prueba que la policía nunca encontró. El misterio había vuelto a la vida, y ahora de alguna manera les pertenecía. El silencio en el apartamento era denso, casi tangible. Ana y David permanecían sentados en el suelo, con los cuadernos de Javier extendidos entre ellos como un testamento silencioso. Ya no eran simples dibujos infantiles, se habían transformado en la crónica de los últimos días de un niño aterrorizado. Cada trazo, cada figura, cada coche oscuro, pesaba sobre ellos con la fuerza de una verdad que había esperado casi medio siglo para ser descubierta. La emoción inicial del hallazgo había dado paso a un sentimiento abrumador de responsabilidad. Tenían en sus manos la voz de un niño que fue silenciado, y la pregunta que flotaba en el aire polvoriento de la Reforma era tan clara como aterradora. ¿Qué iban a hacer ahora con ella? No podían simplemente volver a esconder la caja y seguir con sus vidas. La primera reacción de David fue práctica, casi defensiva. «Tenemos que llevar esto a la policía», dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Pero Ana negó con la cabeza de inmediato. ¿La policía que cerró el caso en 6 meses llamándolo fuga voluntaria? La misma policía de 1976, replicó, su voz cargada de escepticismo. ¿Quién nos garantiza que no lo meterán en un cajón otra vez? Son dibujos de un niño de hace 50 años. Podrían decir que es fantasía, imaginación infantil. La desconfianza hacia las instituciones que habían fallado a los Morales era palpable. Se sentían atrapados entre el deber de actuar y el miedo a que la verdad, una vez más, fuera ignorada, enterrada bajo capas de burocracia e indiferencia, repitiendo la misma injusticia de décadas atrás. Fue Ana quien tomó la iniciativa. Sentía una conexión casi personal con la historia de Javier, una necesidad visceral de que su historia fuera escuchada correctamente. «Eso podemos ir por los canales oficiales». «No todavía», decidió. «Necesitamos a alguien que entienda el contexto, alguien que sepa mirar más allá del informe policial. Necesitamos a un periodista». La idea, al principio, le pareció a David arriesgada, casi una locura. Exponerse, involucrarse en una historia tan antigua y oscura. Pero al ver la determinación en los ojos de Ana, comprendió que no había otra opción. No se trataba solo de resolver un misterio, sino de hacer justicia a la memoria de un niño, y al dolor de una familia que murió sin respuestas. Tenían que encontrar a la persona adecuada, alguien que no tuviera miedo de remover el pasado. Su búsqueda no fue al azar. Durante días, se sumergieron en archivos de periódicos digitales y foros sobre memoria histórica. No buscaban a una estrella mediática, sino a alguien con rigor y tenacidad. El nombre que seguía apareciendo era el de Elena Fuentes, una periodista de investigación de un diario nacional, conocida por sus reportajes sobre los crímenes olvidados de la transición, y su trabajo incansable para dar voz a las víctimas del franquismo. Era una mujer respetada por su ética y temida por su perseverancia. Contactarla no fue fácil. Su correo electrónico estaba protegido por varias capas de asistentes. Pero Ana encontró un número de teléfono de su antigua redacción, y, con el corazón en un puño, decidió llamar, esperando contra toda esperanza que alguien al otro lado de la línea la escuchara.
La primera conversación fue tensa. Elena Fuentes, con una voz que denotaba cansancio y profesionalidad, escuchó la historia de Ana, con una paciencia educada pero distante. Recibía docenas de llamadas similares cada mes, historias de injusticias pasadas, de misterios familiares que rara vez conducían a algo tangible. Entiendo que es importante para ustedes, pero un caso de desaparición de 1976, sin pruebas nuevas más allá de unos dibujos, empezó a decir, su tono amable pero claramente evasivo. Ana la interrumpió, su voz temblando ligeramente. No son solo dibujos, es una secuencia. Dibuja a los mismos hombres, el mismo coche, una y otra vez, y hay un símbolo. Un águila con una cruz. Al otro lado de la línea se hizo un silencio. Ese detalle, el del símbolo, lo cambió todo. El tono de Elena Fuentes pasó de la distancia profesional a una atención afilada. No me diga más por teléfono, dijo tras unos segundos que a Ana le parecieron eternos. No envíen fotos. No hablen de esto con nadie más. ¿Dónde están? La periodista entendió de inmediato que aquello podía ser diferente. El símbolo del águila no era un detalle inocente, era una firma, una marca que conectaba la desaparición de un niño con las cloacas más oscuras y violentas de la historia reciente de España. Acordaron reunirse al día siguiente en una cafetería discreta en el centro de Zaragoza, lejos del piso de la calle Santander. Por primera vez en casi 50 años, alguien con el poder de investigar estaba a punto de tomarse en serio la historia de Javier Morales. El encuentro fue casi clandestino. Ana y David llegaron con una mochila donde guardaban la caja de metal, como si transportaran un tesoro frágil y peligroso. Elena Fuentes era una mujer de unos 60 años, con una mirada penetrante que parecía capaz de ver a través de las excusas y las mentiras. Con un cuidado casi reverencial, Ana sacó los cuadernos y los extendió sobre la mesa. Elena se puso unas gafas de lectura y comenzó a examinarlos en silencio. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero sus dedos pasaban las páginas con una delicadeza y una concentración que lo decían todo. David y Ana contuvieron la respiración, observándola. Cada minuto de su silencio aumentaba la tensión, sabiendo que su veredicto podría reabrir el caso o cerrarlo para siempre. Tras lo que pareció una eternidad, Elena levantó la vista de los cuadernos. «Esto es increíble», susurró, y por primera vez, su voz profesional se quebró con un atisbo de asombro y horror. «Esto no es la fantasía de un niño, esto es un diario de vigilancia. Miren la progresión. Al principio, los dibujos son curiosos, distantes. El coche está aparcado lejos, luego, cada vez más cerca. Los hombres empiezan a tener rostro. La presión del lápiz aumenta en las últimas páginas. Javier no solo los estaba viendo, sabía que lo estaban observando a él. Estaba documentando a sus propios verdugos sin saberlo. Elena, con su experiencia, estaba viendo lo que la policía de 1976 nunca quiso o supo ver, la crónica de un secuestro anunciado. Entonces, señaló el símbolo recurrente, el águila con la cruz, dibujado en los márgenes de varias páginas. Esto es la clave de todo, explicó, su voz ahora firme y cargada de gravedad. Este era el emblema de un grupo de ultraderecha llamado Defensa Nacional. Eran matones a sueldo, exmilitares y policías de la Brigada Político-Social, que actuaban con total impunidad durante la transición. Su trabajo era intimidar, y a veces, eliminar, a sindicalistas, estudiantes y cualquier persona considerada una amenaza para el viejo régimen. Operaban en la sombra, pero eran conocidos en los círculos del poder. Si este símbolo está aquí, significa que la desaparición de Javier no fue un acto al azar. Fue una operación planificada. La revelación cayó sobre Ana y David como una losa. La sospecha que había atormentado al padre de Javier durante toda su vida era cierta. Su activismo sindical no solo lo había puesto en peligro a él, sino que le había costado la vida a su hijo. No fue un secuestro por dinero, fue un castigo, una advertencia brutal. Elena cerró el último cuaderno con cuidado. Esto cambia completamente la narrativa, afirmó. Ya no estamos hablando de un niño desaparecido. Estamos hablando, muy probablemente, de un asesinato político y un encubrimiento que ha durado 50 años. La policía no solo fue incompetente, es muy posible que fuera cómplice.
La investigación, oficialmente acababa de renacer, no en un despacho policial, sino en la mesa de una cafetería, impulsada por los dibujos de un niño y la determinación de 3 extraños. La primera decisión de Elena fue atacar el problema desde su raíz, el expediente policial original. Sabía que conseguir acceso a un archivo de casi 50 años, clasificado como cerrado, sería una batalla burocrática. Utilizó sus contactos en el Ministerio del Interior, moviendo hilos que no había tocado en años, para solicitar una copia completa del caso 0423/76. La respuesta inicial fue un silencio administrativo, seguido de excusas sobre archivos dañados o extraviados. Pero Elena no era una novata. Insistió, amenazando con apelar a la ley de transparencia y a la memoria histórica. Finalmente, tras 2 semanas de presión constante, una carpeta delgada y amarillenta llegó a su despacho por correo certificado. Era todo lo que quedaba de la búsqueda oficial de Javier Morales, el primer ladrillo en un muro de negligencia, que ahora ella tendría que derribar. El expediente, cuando finalmente llegó a sus manos, era una burla a la justicia. Apenas 20 páginas mecanografiadas con una cinta de tinta gastada. Los informes eran escuetos, llenos de jerga burocrática que no decía nada. Las entrevistas a los vecinos eran resúmenes de no más de 5 líneas, donde las contradicciones no se investigaban. La mención del coche oscuro, el SEAT 124, aparecía en una sola declaración, la de una anciana, y estaba tachada con una nota al margen del inspector Vargas. Testigo de avanzada edad, posible confusión. No había informes forenses, ni un análisis de la ruta de Javier, ni un seguimiento de las posibles tensiones en el barrio. La conclusión era tan insultante como predecible. Ante la ausencia de indicios de criminalidad, se presume una marcha voluntaria o un accidente no esclarecido. El caso se había cerrado no por falta de pistas, sino por falta de voluntad. Mientras la investigación oficial se desvanecía, Miguel Morales libraba su propia guerra silenciosa y desesperada. Consumido por la culpa, intentó rehacer los pasos de la policía, hablando de nuevo con los vecinos que habían sido interrogados. Pero se encontró con un muro de miedo. Las miradas se desviaban, las puertas se cerraban con amabilidad forzada. Mejor no remover las cosas, Miguel, le dijo un antiguo compañero de fábrica, con los ojos fijos en el suelo. Son tiempos complicados. La misma gente que había participado en las batidas iniciales, ahora rehuía su presencia. Comprendió entonces que su activismo sindical, aunque incipiente, lo había marcado a él, y por extensión, a su familia. Estaba solo, atrapado en una comunidad que había elegido el silencio para sobrevivir, un silencio que lo condenaba a él y a la memoria de su hijo. El dolor de Carmen, en cambio, era una procesión pública y silenciosa. Cada día, a la misma hora en que Javier debería haber vuelto de la panadería, ella repetía el trayecto. Caminaba lentamente, con la mirada perdida, escudriñando el rostro de cada niño que se cruzaba en su camino. Se detenía frente al escaparate de la panadería, como si esperara verlo salir con la bolsa del pan bajo el brazo. En casa, el cuarto de Javier se convirtió en un santuario intacto. Su cama hecha, sus lápices de colores ordenados sobre el escritorio, su ropa doblada en el armario. Carmen entraba allí cada noche, no para llorar, sino para respirar el aire que su hijo había respirado, aferrándose a la creencia irracional de que mientras todo siguiera en su sitio, Javier encontraría el camino de vuelta a casa. En 1979, casi 3 años después de la desaparición, un destello de esperanza cruel iluminó sus vidas. Una llamada de la Guardia Civil de un pequeño pueblo de Andalucía informó del hallazgo de un niño amnésico que vagaba por la carretera, y cuya descripción física coincidía vagamente con la de Javier. Sin pensarlo 2 veces, Miguel y Carmen metieron algo de ropa en una maleta y condujeron toda la noche, más de 800 kilómetros, con el corazón dividido entre una esperanza febril y un terror paralizante. Al llegar, un sargento los condujo a una habitación donde un niño asustado, de pelo oscuro y ojos tristes, los miró sin reconocerlos. No era Javier. El viaje de vuelta a Zaragoza fue un silencio denso y pesado, una agonía que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. La esperanza, descubrieron, podía ser más cruel que la propia ausencia. Aquella falsa alarma fue un punto de inflexión. Algo se rompió definitivamente entre Miguel y Carmen.
La esperanza que había mantenido a Carmen en pie se transformó en una resignación frágil, mientras que la culpa de Miguel se solidificó en un resentimiento silencioso. Dejaron de hablar de Javier, su nombre se convirtió en un tabú en su propia casa, las cenas transcurrían en silencio, cada uno perdido en su propio infierno privado. Miguel se refugió en jornadas interminables en la fábrica, buscando en el agotamiento físico un respiro a su tormento mental. Carmen se aferró a sus rutinas, a sus paseos y al santuario del cuarto de su hijo, convirtiéndose en una sombra en su propio hogar. El dolor compartido, en lugar de unirlos, había cavado un abismo insalvable entre ellos, dos náufragos que se ahogaban a la vista el uno del otro. Para el resto de Zaragoza, la tragedia de los Morales se fue convirtiendo en un eco lejano. Una historia triste, que se contaba a los niños para que no se fiaran de los extraños. El tiempo, con su implacable capacidad para normalizarlo todo, fue borrando la urgencia del caso. El barrio cambió. Llegaron nuevas familias que no conocían la historia, y la plaza donde jugaba Javier se llenó con las risas de otros niños. La desaparición pasó de ser una herida abierta a una cicatriz que la ciudad prefería no mirar. Para las autoridades, era un expediente cerrado. Para la comunidad, un recuerdo incómodo de una época que todos querían dejar atrás. Solo en el piso de la calle Santander el tiempo se había detenido. Y la ausencia de Javier seguía siendo tan real y dolorosa como aquella primera noche de abril. El piso de la calle Santander quedó cerrado a cal y canto. Una hermana de Miguel, que vivía en otra ciudad, heredó la propiedad, pero nunca tuvo la fuerza para enfrentarse a los recuerdos que contenía. Durante más de una década, el apartamento permaneció como un mausoleo sellado, un espacio suspendido en el tiempo, acumulando polvo sobre los muebles y los objetos de una vida interrumpida. Los vecinos sabían que estaba vacío, pero nadie preguntaba. Era el piso de los Morales, un lugar marcado por una tragedia que la comunidad había decidido enterrar en el olvido. El tiempo y el abandono hicieron su trabajo, cubriendo la historia con una capa de silencio, mientras en su interior, bajo el viejo parqué, los secretos de un niño esperaban pacientemente a que alguien, algún día, los encontrara. Y ese alguien llegó en 2023. Casi 50 años después de la desaparición, una joven pareja, Ana y David, compró el piso. Buscaban un hogar para empezar su vida juntos, y se enamoraron de la luz y los techos altos, ignorantes de la pesada historia que impregnaba sus paredes. Para ellos, era simplemente un apartamento antiguo que necesitaba una reforma integral, una oportunidad a buen precio en un barrio que volvía a estar de moda. Sentían la emoción de un nuevo comienzo, la ilusión de transformar ese espacio olvidado en un lugar lleno de vida y risas. Mientras planificaban tirar tabiques y cambiar suelos, no podían imaginar que estaban a punto de desenterrar mucho más que viejas tuberías. Estaban a punto de reabrir una herida que Zaragoza creía completamente cicatrizada. La reforma comenzó con el estruendo de los martillos y el polvo llenando cada rincón. Era un caos necesario, el precio a pagar por construir un futuro sobre los cimientos del pasado. La decisión clave fue levantar el suelo de parqué original del salón. Estaba viejo, crujía con cada paso y tenía manchas de humedad que parecían imborrables. Ana insistió en cambiarlo por algo más moderno y luminoso, una tarima flotante de color claro. Los obreros trabajaban con prisa, arrancando las lamas de madera que habían sido testigos silenciosos del dolor de una familia durante décadas. Cada tabla que levantaban, era como pasar una página en un libro olvidado, acercándose sin saberlo al capítulo que lo cambiaría todo para siempre. Nadie sospechaba que bajo sus pies se ocultaba la clave de un misterio que había desafiado el tiempo. Fue un martes por la mañana. Carlos, uno de los obreros más veteranos, notó que una de las lamas del suelo, cerca de la pared que daba al balcón, se movía de forma extraña. Usó su palanca, y en lugar del sonido hueco del forjado, sintió un tope metálico. Con curiosidad, retiró las tablas de alrededor, y descubrió una pequeña caja de metal, cuadrada y oxidada por el paso del tiempo. No era grande, parecía una vieja caja de galletas o de herramientas. Pensó que podría contener dinero antiguo o documentos sin valor. La sacó con cuidado, sacudió el polvo de décadas y se la entregó a David, que supervisaba la obra. «Mira lo que hemos encontrado», dijo sin darle mayor importancia. Un hallazgo casual, casi insignificante, que estaba a punto de convertirse en un terremoto emocional.
Esa noche, con los obreros ya en casa, y el piso en un silencio expectante, Ana y David se sentaron en el suelo polvoriento y abrieron la caja. La tapa cedió con un chirrido metálico que pareció resonar en todo el apartamento. Dentro, protegidos del tiempo y la humedad por una capa de tela amarillenta, había varios cuadernos escolares. En la portada de cada uno, escrito con una caligrafía infantil y esmerada, se leía el mismo nombre, Javier Morales. Al principio, sonrieron. Eran los dibujos de un niño que había vivido allí mucho antes que ellos. Vieron escenas del barrio, el tranvía que ya no existía, la gente paseando. Era como mirar por una ventana al pasado, un hallazgo tierno que los conectaba de una forma extraña con la historia de su nuevo hogar. Pero la sonrisa se desvaneció a medida que pasaban las páginas. Entre los dibujos de pájaros y partidos de fútbol, empezaron a aparecer imágenes recurrentes y perturbadoras. Un coche oscuro, siempre el mismo modelo, un SEAT 124, dibujado con un trazo grueso y sin matrícula. Hombres con bigote y miradas severas que observaban desde dentro del coche. Y un símbolo extraño, un águila con una cruz, que Javier dibujaba en los márgenes, como si intentara memorizar algo que no entendía del todo. La ingenuidad infantil se fue transformando ante sus ojos en una crónica inquietante. El niño no solo dibujaba su entorno, parecía estar documentando una amenaza que se cernía sobre él, una sombra que se acercaba cada día un poco más a su vida. El último cuaderno era el peor. Contenía un solo dibujo que ocupaba 2 páginas, hecho con trazos rápidos y desesperados, como si el lápiz apenas pudiera seguir el ritmo del pánico. La escena era inequívoca, violenta y aterradora. Una figura pequeña, reconocible como Javier por su ropa, siendo arrastrada hacia el coche oscuro por 2 de aquellos hombres de bigote. La puerta del coche estaba abierta, como una boca hambrienta. No había caras detalladas, solo gestos de fuerza y resistencia. Era el dibujo de una pesadilla, pero tenía la cruda autenticidad de algo que había sido presenciado. Ana dejó caer el cuaderno como si quemara, con la respiración entrecortada. El hallazgo tierno se había convertido en una pieza de evidencia de un crimen olvidado. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. El nombre, Javier Morales, le sonaba vagamente, como el eco de una historia que había oído contar a sus abuelos. Sacó su portátil y, con las manos temblorosas, tecleó en el buscador. Javier Morales desaparecido Zaragoza. Los resultados aparecieron al instante. Artículos de periódicos antiguos, digitalizados, que hablaban del niño de 10 años que se desvaneció en esa misma calle en abril de 1976. La dirección coincidía. De repente, todo cobró un sentido terrible. No estaban mirando los dibujos de un niño cualquiera. Estaban viendo los últimos días de Javier a través de sus propios ojos. Tenían en sus manos la pieza que faltaba en un puzzle de casi 50 años. Una prueba que la policía nunca encontró o nunca quiso encontrar. El silencio en el apartamento era denso, casi tangible. Ana y David permanecían sentados en el suelo, con los cuadernos de Javier extendidos entre ellos como un testamento silencioso. Ya no eran simples dibujos infantiles, se habían transformado en la crónica de los últimos días de un niño aterrorizado. Cada trazo, cada figura, cada coche oscuro, pesaba sobre ellos con la fuerza de una verdad que había esperado casi medio siglo para ser descubierta. La emoción inicial del hallazgo había dado paso a un sentimiento abrumador de responsabilidad. Tenían en sus manos la voz de un niño que fue silenciado, y la pregunta que flotaba en el aire polvoriento de la Reforma era tan clara como aterradora. ¿Qué iban a hacer ahora con ella? No podían simplemente volver a esconder la caja y seguir con sus vidas. La primera reacción de David fue práctica, casi defensiva. «Tenemos que llevar esto a la policía», dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Pero Ana negó con la cabeza de inmediato. «¿La policía que cerró el caso en 6 meses llamándolo fuga voluntaria? ¿La misma policía de 1976?» replicó, su voz cargada de escepticismo. «¿Quién nos garantiza que no lo meterán en un cajón otra vez? Son dibujos de un niño de hace 50 años. Podrían decir que es fantasía, imaginación infantil». La desconfianza hacia las instituciones que habían fallado a los Morales era palpable. Se sentían atrapados entre el deber de actuar y el miedo a que la verdad, una vez más, fuera ignorada, enterrada bajo capas de burocracia e indiferencia.
repitiendo la misma injusticia de décadas atrás. Elena Fuentes sabía que tenía dos hilos de los que tirar, y que solo uno de ellos conducía a la verdad. El primero era el expediente oficial, un callejón sin salida diseñado para desalentar a cualquiera que se atreviera a mirar. El segundo, mucho más frágil pero infinitamente más poderoso, eran los cuadernos de Javier. Ignoró la versión oficial y se centró en los elementos que un niño de 10 años no podía inventar. El coche y, sobre todo, aquel símbolo del águila. Sabía por experiencia que los regímenes autoritarios y sus secuaces son vanidosos. Les encanta dejar su firma, su marca de poder, incluso en sus crímenes más oscuros. Su primer paso no fue buscar testigos olvidados, sino sumergirse en los archivos de la hemeroteca y en los informes desclasificados sobre grupos de extrema derecha que operaron durante la transición. Estaba buscando una aguja en un pajar, pero era la única aguja que importaba. La primera pieza del puzzle encajó con una rapidez que heló la sangre a la periodista. El símbolo del águila con la cruz no era una invención infantil, sino el emblema de Defensa Nacional, un grupo paramilitar de ultraderecha conocido en los bajos fondos del tardofranquismo. Eran el brazo ejecutor no oficial del sistema. Exmilitares, policías de la Brigada Político-Social, y matones a sueldo que se encargaban del trabajo sucio que el Estado no podía asumir públicamente. Su especialidad era la guerra de baja intensidad contra la incipiente democracia. Palizas a líderes estudiantiles, amenazas a sindicalistas y actos de sabotaje. Actuaban con la certeza de la impunidad, protegidos por una red de contactos en las altas esferas de la judicatura y la policía. De repente la desaparición de Javier dejó de ser un misterio para convertirse en la firma de un escuadrón de la muerte. Con el nombre del grupo sobre la mesa, Elena volvió a analizar los detalles. El coche, un SEAT 124 oscuro sin matrícula, era otro de sus sellos distintivos. Rastreando archivos policiales de la época, encontró al menos una docena de denuncias en toda España, 3 de ellas en Zaragoza, que mencionaban un vehículo idéntico en actos de intimidación a trabajadores de fábricas que intentaban organizarse. Siempre el mismo patrón, el coche aparecía unos días antes, vigilando, y luego se producía el aviso, que podía ir desde una paliza a la salida del trabajo hasta el incendio del coche de un sindicalista. La policía nunca conectó los casos. Para ellos, eran incidentes aislados, vandalismo común. Pero Elena, con la perspectiva de 5 décadas, vio el patrón con una claridad aterradora. Estaban ante una campaña de terror sistemática, y Javier había sido una de sus víctimas. El siguiente paso era conectar esta campaña directamente con la familia Morales. Elena buscó a antiguos compañeros de Miguel en la fábrica. La mayoría eran ancianos, muchos ya habían fallecido, pero finalmente encontró a un hombre llamado Luis, un jubilado de 80 años con una memoria prodigiosa. Luis recordaba a Miguel no solo como un compañero, sino como uno de los impulsores del primer comité de empresa clandestino. Miguel era valiente, demasiado para aquellos tiempos, le contó a Elena, con la voz quebrada. Estaba organizando una huelga importante. Unas semanas antes de que se llevaran a su hijo, recibió una nota anónima en su taquilla. Era una foto de Javier jugando en la plaza, con una frase escrita detrás: «Sabemos lo que más quieres». Miguel se asustó, pero pensó que era solo una amenaza para que se echara atrás. La revelación de Luis fue la pieza que unía el motivo político con la tragedia personal. El secuestro no fue aleatorio. No se llevaron a Javier por error. Se lo llevaron para romper a Miguel, para enviarle el mensaje más cruel y definitivo. Con esta certeza, Elena volvió a los dibujos. Los rostros de los hombres, aunque infantiles, tenían rasgos distintivos, uno con un bigote espeso, otro con una cicatriz en la ceja. Contactó a un historiador especializado en la represión franquista y le envió copias de los dibujos. El historiador, tras consultar sus archivos fotográficos de la época, identificó a uno de los hombres sin lugar a dudas. «Ese del bigote es Ricardo Acosta», le dijo por teléfono. Era uno de los matones más notorios de Defensa Nacional, en Aragón. Un tipo violento, sádico, al que se le perdió la pista a principios de los 80. Tirar del hilo de Ricardo Acosta fue como abrir la caja de Pandora. Elena descubrió que Acosta no había desaparecido. Al contrario, había prosperado. Con la llegada de la democracia, blanqueó su pasado y su dinero, invirtiendo en el sector de la construcción.
Hoy, a sus 70 y tantos años, era don Ricardo Acosta, un respetado empresario, benefactor de obras de caridad y pilar de la sociedad zaragozana. Vivía en una lujosa urbanización a las afueras de la ciudad, muy lejos del barrio obrero, que había aterrorizado en su juventud. La idea de que el hombre que probablemente arrastró a Javier a ese coche oscuro ahora se paseara por la ciudad como un ciudadano ejemplar, era una afrenta insoportable. El monstruo no se había escondido, simplemente se había puesto un traje caro y una máscara de respetabilidad. Con todas las piezas sobre la mesa, el grupo, el motivo, el método y el principal ejecutor, solo quedaba una pregunta: ¿cómo se garantizó un silencio tan absoluto durante 50 años? La respuesta tenía que estar en el último eslabón de la cadena, el inspector Vargas. Una investigación sobre su carrera reveló lo que Elena ya sospechaba. Vargas había sido miembro de la Brigada Político-Social, la policía política de Franco. Su traslado a la policía judicial en 1976 no fue un ascenso, sino una maniobra para colocar a hombres leales al antiguo régimen en puestos clave durante la transición. Su trabajo no era resolver crímenes, sino asegurarse de que ciertos crímenes nunca se resolvieran. El archivo raquítico del caso de Javier no era fruto de la incompetencia, sino de un encubrimiento deliberado y meticuloso, una orden cumplida a la perfección. Elena Fuentes no esperó a la justicia oficial. Sabía que para acorralar a un hombre como Ricardo Acosta, protegido por décadas de silencio y poder, necesitaba un arma más potente que un expediente judicial: la opinión pública. Organizó su jugada con la precisión de un cirujano. Eligió el escenario perfecto, una gala benéfica en la que Acosta iba a recibir un premio por su labor filantrópica. En medio de los aplausos y los flashes de las cámaras, Elena se abrió paso hasta él. No le hizo una pregunta. Simplemente, le puso delante una copia a color de alta calidad del último dibujo de Javier, la escena del secuestro, con el rostro del hombre del bigote dibujado con un pánico infantil pero inconfundible. Lo único que dijo fue: ¿recuerda a este niño, señor Acosta? Él se acordaba muy bien de usted. La reacción de Acosta fue un manual de arrogancia que se desmorona. Primero, una sonrisa condescendiente, intentando apartar el papel como si fuera la petición de un pedigüeño. Luego, al enfocar la vista en el dibujo, su rostro perdió todo el color. No fue el niño lo que le impactó, sino el retrato de sí mismo con 45 años menos. Vio la cicatriz sobre la ceja que Javier había captado con una precisión escalofriante. Por un instante, el respetado empresario desapareció, y en su lugar apareció el matón de 1976, atrapado en la memoria de un niño. Tartamudeó, amenazó con llamar a seguridad, pero sus ojos, por un segundo, lo confesaron todo. Elena no necesitaba más. Tenía su reacción grabada por un fotógrafo que la acompañaba. La primera grieta en un muro de 50 años acababa de abrirse. El artículo de Elena, publicado al día siguiente en la portada del Diario Nacional, fue una bomba atómica. El titular era demoledor: el filántropo y el fantasma del niño dibujante. La historia, acompañada de los dibujos de Javier, y la foto de la reacción de Acosta en la gala, se extendió como la pólvora. De repente, el caso de Javier Morales no era una vieja historia de Zaragoza, era una herida nacional que se reabría en directo. Las televisiones, las radios, las redes sociales, todo el mundo hablaba de ello. La presión mediática fue tan brutal que la Fiscalía General del Estado, acorralada, no tuvo más remedio que anunciar la reapertura oficial del caso, citando la aparición de nuevas y perturbadoras pruebas. El silencio que había protegido a Acosta durante media vida se había roto en 1000 pedazos. Fue esa presión la que hizo que el eslabón más débil de la cadena se rompiera. Una semana después de la publicación, Elena recibió una llamada de un número oculto. La voz, al otro lado, era la de un hombre anciano, temblorosa y cargada de culpa. Se identificó como Antonio, un policía municipal jubilado que en 1976 era un novato de apenas 20 años. Había visto la noticia, había reconocido el dibujo de Acosta, y sobre todo, había reconocido el símbolo del águila. Yo estuve allí, confesó, con la voz rota. No en el secuestro, pero sí después. Vi lo que hicieron, no puedo morir con esto dentro. Antonio era uno de los 2 agentes que el inspector Vargas mandó a limpiar la escena,
y a deshacerse de las pruebas. Su conciencia, dormida durante décadas, acababa de despertar de la peor de sus pesadillas. La confesión de Antonio, grabada durante una reunión secreta con Elena, desveló la verdad completa y sórdida de aquella tarde de abril. Javier no era el objetivo inicial. Los hombres de Acosta estaban vigilando a Miguel Morales por sus actividades sindicales. Su misión era darle un susto, nada más. Pero se dieron cuenta de que el niño, desde su balcón, los había estado dibujando durante días. Vieron en sus cuadernos sus rostros, el coche, el símbolo. Entraron en pánico. Secuestraron a Javier no para pedir un rescate, sino para recuperar esos dibujos y averiguar qué había contado. Lo llevaron a una casa abandonada a las afueras. Según Antonio, el niño fue increíblemente valiente. Se negó a hablar, los mordió, luchó. En el forcejeo, uno de los hombres de Acosta, en un arrebato de ira, lo golpeó en la cabeza con demasiada fuerza. El silencio que siguió les heló la sangre. Javier había muerto. El pánico se convirtió en una operación de encubrimiento. Acosta llamó a su contacto dentro de la policía, el inspector Vargas. La orden que bajó desde las altas esferas fue clara y concisa: el asunto debía desaparecer. Un escándalo así, que implicaba un grupo paramilitar protegido por el Estado en plena transición, era inaceptable. Vargas se encargó personalmente de dirigir la investigación hacia un callejón sin salida. Hizo desaparecer la nota de la taquilla de Miguel, intimidó a los testigos que mencionaron el coche oscuro, y redactó un informe que era una obra maestra de la desinformación. Antonio y su compañero recibieron la orden más macabra de sus vidas: hacer desaparecer el cuerpo del niño. La prioridad nunca fue la justicia para Javier, sino la protección del sistema y de los hombres que actuaban en su nombre. La confesión de Antonio no terminó ahí. Proporcionó la pieza final y más devastadora del puzzle: la ubicación del cuerpo de Javier. Recordaba perfectamente el lugar, una imagen que lo había atormentado en sus pesadillas durante 50 años. Lo arrojaron a un viejo pozo de una finca que entonces pertenecía a la familia de uno de los hombres de Acosta, le dijo a Elena, dibujando un mapa tembloroso en una servilleta. Cubrieron el pozo con escombros y tierra. Nadie buscaría allí. La finca, ahora en ruinas, seguía existiendo. Con esa información, Elena ya no tenía solo una historia periodística. Tenía la prueba irrefutable, la llave para desenterrar no solo la verdad, sino también a un niño que llevaba medio siglo esperando a que alguien finalmente lo encontrara y lo llevara de vuelta a casa. La excavación en la finca abandonada comenzó al amanecer, bajo la atenta mirada de decenas de cámaras de televisión que mantenían una distancia respetuosa. Era una escena surrealista, la tecnología del siglo XXI al servicio de un crimen cometido en la penumbra del siglo XX. Durante horas el único sonido fue el de las palas y los picos contra la tierra seca. Y entonces, a media tarde, se hizo el silencio. Un arqueólogo forense levantó la mano. Habían encontrado algo. Primero fueron los restos de un saco de arpillera. Luego, con una delicadeza infinita, empezaron a aparecer los huesos. Huesos pequeños, frágiles, inconfundiblemente los de un niño. Junto a ellos, un objeto minúsculo y casi intacto que hizo que a todos se les encogiera el corazón: una pequeña canica de cristal, del mismo tipo que las que Javier coleccionaba en un bote de hojalata en su habitación. El pozo había guardado su secreto durante casi 50 años. Con la confirmación forense de que los restos pertenecían a Javier Morales, la maquinaria judicial, lenta pero ahora imparable, se puso en marcha. El arresto de Ricardo Acosta no fue en un callejón oscuro, sino a las puertas de su mansión, mientras los focos de las noticias iluminaban su rostro pálido y desencajado. El respetado empresario, el filántropo, fue sacado en volandas, cubierto por una manta, despojado de su máscara de respetabilidad en cuestión de segundos. El exinspector Vargas, por su parte, fue localizado en una residencia de ancianos. Con 90 años y una demencia avanzada, su mente ya se había convertido en el archivo cerrado que él mismo había diseñado para el caso de Javier. No pudo ser juzgado, pero su nombre fue arrastrado por el fango de la historia, su legado reducido a ser el cómplice que garantizó medio siglo de impunidad.
El juicio a Ricardo Acosta fue un acontecimiento nacional. Se celebró en una sala abarrotada donde el pasado y el presente chocaban de forma brutal. La prueba estrella no fue un arma, sino los cuadernos de un niño. Proyectados en una pantalla gigante, los dibujos de Javier llenaron la sala del tribunal, su trazo infantil convirtiéndose en la acusación más poderosa. Antonio, el policía jubilado, testificó con una voz frágil pero firme, relatando los hechos con una precisión que solo el trauma puede conservar. Acosta, sentado en el banquillo, lo negó todo. Su defensa alegó fallos de memoria, confusión, una conspiración para manchar su nombre. Pero nadie le creyó. En sus ojos, el público no veía a un anciano frágil, sino al matón del bigote que un niño de 10 años había dibujado antes de morir, inmortalizando a su verdugo. La sentencia llegó tras una deliberación que apenas duró unas horas. Ricardo Acosta fue declarado culpable de secuestro y homicidio. Sin embargo, la justicia, aunque llegó, no fue completa. Debido a su avanzada edad, y a la legislación de la época, fue condenado a una pena simbólica de arresto domiciliario, que cumplió en su lujosa mansión. No pisaría una cárcel. Para muchos, fue una decepción, una prueba más de que la justicia para los poderosos es diferente. Pero la verdadera condena fue pública e indeleble. Su nombre, antes sinónimo de éxito y caridad, quedó grabado para siempre en la memoria colectiva como el de un asesino de niños. Su legado, construido sobre una mentira de 50 años, se derrumbó por completo, y su castigo final fue vivir sus últimos días no como un benefactor, sino como un monstruo desenmascarado. Semanas después, Javier Morales tuvo por fin su funeral. Un pequeño ataúd blanco, cubierto de flores, fue llevado a hombros por sus primos, ahora hombres de mediana edad con el rostro surcado por el dolor antiguo y el alivio presente. Ana y David estaban allí, en un segundo plano, observando cómo la historia que habían desenterrado llegaba a su capítulo final. El cementerio de Zaragoza se llenó no solo de familiares lejanos, sino de cientos de vecinos, jóvenes y viejos, que acudieron a presentar sus respetos. No era solo la despedida de un niño, sino el entierro colectivo de un miedo que había envenenado al barrio durante 50 años. Al darle sepultura a Javier, la comunidad se liberaba por fin del peso del silencio, cerrando una herida que había permanecido abierta demasiado tiempo, supurando en la memoria de 3 generaciones. En la plaza donde Javier solía jugar, el ayuntamiento colocó una placa de bronce. No era un monumento grandilocuente, sino algo sencillo, a la altura de un niño. Bajo un grabado de uno de sus dibujos, un pájaro alzando el vuelo, se leía una simple inscripción. A Javier Morales, 1966 a 1976, cuya memoria, guardada en sus dibujos, nos recordó que ninguna verdad puede permanecer oculta para siempre. Hoy, los niños del barrio juegan a su alrededor, y a veces alguno se detiene a leerla. La historia de Javier se ha convertido en algo más que una tragedia. Es una lección sobre el poder de la memoria y la valentía de un niño que, con un simple lápiz, logró que la justicia, aunque tardía, finalmente encontrara su camino. Aquel día, Zaragoza aprendió que la verdad, por muy profundo que se entierre, siempre encuentra una grieta por la que volver a ver la luz. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la memoria es un acto de justicia fundamental, por favor comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre las historias que se negaron a morir. Gracias por escuchar. Para Ana y David, la vida en el piso de la calle Santander nunca pudo ser la que habían imaginado. La reforma terminó, las paredes se pintaron de colores vivos, y los muebles nuevos ocuparon su lugar, pero el fantasma de Javier se quedó con ellos. No como una presencia aterradora, sino como un recuerdo que exigía respeto. Decidieron no vender el piso. En su lugar, lo convirtieron en un hogar lleno de vida, como un acto de redención para aquel espacio que había sido una tumba de dolor durante tanto tiempo. El balcón, desde donde Javier había dibujado a sus verdugos, se llenó de plantas y flores. Cada vez que salían a regarlas, miraban la calle y recordaban que su hogar no solo estaba construido sobre ladrillos, sino también sobre la memoria imborrable de un niño que sin saberlo, había dejado atrás la llave de su propia justicia. El caso de Javier Morales actuó como un catalizador inesperado en el barrio y en toda la ciudad. Rompió un silencio que había durado casi medio siglo.
Ancianos que nunca habían hablado del tema por miedo, comenzaron a compartir sus recuerdos de aquellos años de plomo. Otras familias, con casos similares de desapariciones o accidentes, sin resolver durante la transición, encontraron el valor para pedir que se reabrieran sus propios expedientes. La historia de Javier demostró que la memoria colectiva, aunque latente, nunca muere del todo. La placa en la plaza se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa, un recordatorio de que la normalidad de su presente se había construido sobre las injusticias no resueltas de su pasado. Y que honrar a las víctimas no era reabrir heridas, sino limpiarlas para que pudieran cicatrizar de verdad. La historia trascendió las fronteras de Zaragoza, convirtiéndose en un símbolo nacional del precio que se pagó durante la transición. El debate sobre el pacto de silencio se reavivó con una fuerza inusitada. Los dibujos de Javier se expusieron en museos de memoria histórica, no como arte, sino como el testimonio más puro y devastador de la represión. Demostraron que la verdad a menudo no se encuentra en los archivos oficiales, llenos de tachaduras y mentiras convenientes, sino en los márgenes de la historia, en los susurros, en las miradas, y en este caso, en los trazos desesperados de un niño que solo quería dibujar el mundo que veía. El país entero se vio reflejado en aquel caso, entendiendo que olvidar el pasado no es una forma de superarlo, sino de permitir que sus monstruos sigan caminando entre nosotros. Ricardo Acosta nunca pisó una celda. Cumplió su condena en su mansión, rodeado de lujos pero consumido por el oprobio. Sus antiguos amigos le dieron la espalda. Sus negocios se hundieron, y su nombre se convirtió en sinónimo de infamia. Su verdadera prisión no tenía barrotes, sino espejos. En cada reflejo, en cada titular de periódico, en cada mirada de desprecio en la calle, veía el rostro del niño que había asesinado. Murió 3 años después de la sentencia, solo y olvidado. Su muerte no ocupó con acento agudo más que una breve nota en las páginas de sucesos. La justicia poética, a veces, es más implacable que la judicial. No fue la ley la que le dio su castigo final, sino la memoria indestructible de su víctima, que le arrebató lo único que le quedaba, un nombre respetable construido sobre una tumba anónima. La historia de Javier Morales no es solo la crónica de un crimen, sino un testamento sobre el poder de la memoria frente al olvido impuesto. Nos enseña que las paredes no solo tienen oídos, sino también memoria, y que la verdad, por muy profundo que se entierre, siempre encuentra una grieta por la que volver a ver la luz. A veces, esa grieta es abierta por el martillo de un obrero, otras, por la valentía de quienes se atreven a mirar donde nadie más quiere. La justicia para Javier no le devolvió la vida, pero sí le devolvió su nombre, su historia y su lugar en el mundo. Y al hacerlo, nos devolvió a todos un pedazo de nuestra propia dignidad colectiva, recordándonos que ninguna voz, por pequeña que sea, merece ser silenciada para siempre. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la memoria es un acto de justicia fundamental, por favor comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre las historias que se negaron a morir. Gracias por escuchar.